Una de las características de nuestro país es la riqueza biológica tan importante que tenemos. Dependiendo del grupo en cuestión, aves, mamíferos, plantas, pero en general, digamos, tenemos un lugar estamos entre los primeros 5 países con más riqueza biológica. Y desafortunadamente el uso del suelo no reglamentado, poco estudiado, trae como consecuencia la pérdida de esta biodiversidad. Una de las formas de salvar esto es la creación de reservas o de áreas protegidas. El área del Valle de los Cirios es una reserva que cumple con esta finalidad, proteger la riqueza biológica de esa parte del desierto central de la península, que es muy rica en especies endémicas y en general una zona muy interesante e importante de resguardar y de cuidar. Bueno, las áreas naturales protegidas son espacios del territorio que se definen por su gran biodiversidad o alto endemismo de plantas y animales, y se define un perímetro para dejarlos con una política de conservación, que básicamente en el estado solamente hay federales, o sea, tienen una categoría federal, aunque los terrenos pues sean ejidales o haya programas del estado en ellos, ¿no? Pero básicamente lo que son espacios del territorio para darles un manejo diferente, ¿no?, a lo que hay alrededor. La forma teórica de hacerlas, que no se lleva en la práctica, es que uno encuentra una serie de animales o de plantas que son muy importantes porque nada más hay en un lugar o porque hay muy pocas, por ejemplo, que haya una planta rara o un animal raro, o que no haya en otro lugar del mundo más que allí, o que haya muchas plantas o muchos animales concentrados en un lugar. Entonces eso hace que haya que cuidarlo para que no se destruya. Por ejemplo, en un sitio así, pues no conviene hacer agricultura, ¿no? Cuando hay un sitio donde no hay esas características, pues se podría hacer agricultura o se podría crecer en términos urbanos. Esa es la razón de delimitarlo, ¿no? Porque biológicamente así están, ecológicamente así están distribuidas algunas especies, ¿no? Bueno, el concepto surge cuando empieza a utilizarse el territorio, a crecer la población y a usarse el territorio sin ton ni son. Entonces los biólogos definen estos espacios para protegerlos. La creación de un área protegida en nuestro país implica un doble compromiso de proteger los recursos biológicos, pero también ofrecer una oportunidad para la gente que habita en la región. A diferencia de otros países donde se usan uh, otras modalidades de conservación, donde simplemente se compra el suelo y se pide a los habitantes que abandonen el sitio porque ya se va a hacer una reserva. En México no es posible hacer eso por distintas razones, por razones culturales, por lo que sea. Entonces, uno de los retos de hacer conservación en nuestro país es conservar los recursos biológicos mediante el uso racional del suelo, o sea, ofreciendo una alternativa a los lugareños. O sea, es realmente un reto, ¿no?, para nuestras políticas de conservación. No siempre se logra y hay distintas modalidades en ese sentido. Las modalidades más cercanas a esto son las reservas de la biosfera, ¿sí? El Valle de los Cirios es una área muy grande, de hecho es la reserva, estamos hablando de la reserva del Valle de los Cirios, cubre casi la mitad del estado, en la parte sur, desde el paralelo 28 al paralelo 30. Es una reserva muy muy grande y dentro de esta reserva nosotros nos hemos abocado a una pequeña región que es la de Bahía de Los Ángeles, y en esa región hemos hecho el estudio de los paisajes culturales, ¿sí? La región entera es realmente mucho más compleja de lo que nosotros exploramos en este estudio.
Valle de los Cirios es una de las áreas naturales protegidas más grandes y está basada en la presencia de los cirios. Es unas plantas muy interesantes, muy bonitas, adaptadas completamente al desierto y a la gran diversidad que hay allí. Generalmente cuando pensamos en desierto se nos ocurren las imágenes del Sahara, donde son dunas y dunas y dunas. Y los desiertos de Baja California son desiertos con mucha vegetación, con mucha diversidad. Y es eso lo que estamos protegiendo, estos paisajes únicos que tienen un valor como tal. Una de las cosas que tenemos que entender es que conforme va creciendo la civilización, conforme se van haciendo más grandes las ciudades, sigue habiendo una añoranza por llegar a lugares donde no veas gente, donde sean aislados. Entonces, en cierto sentido, el crear estas áreas naturales protegidas y el buscar la forma en que sus habitantes puedan vivir del valor del paisaje es la única forma que vamos a tener para conservarlas. Entonces, no es solo declarar un área, sino buscar la forma en que el paisaje valga algo para los dueños y para los usuarios. Bueno, mira, la Sierra Agua de Soda es una de las sierras que están en el sur del estado, importantes por su ubicación y como parte de un componente de todo el complejo de sierras que está en el sur del estado. Y es importante porque es de las pocas sierras que tienen agua, precisamente lo de agua de soda, que tienen agua libre para la fauna silvestre que hay en esas sierras, en particular el borrego cimarrón. De ahí la importancia de agua de soda, ¿no? Sí, esa es una de las características importantes de esa sierra, que es un componente más de todo el complejo de cerril que se encuentra en esa área, ¿no? Todo lo que es el sur del estado, porque de alguna u otra manera esta sierra permite hacerse de un elemento vital para la fauna silvestre en general y para el borrego cimarrón en particular, como lo es el agua, ¿no? Entonces, mucha de la fauna recurre a esa sierra en búsqueda de precisamente de agua, ¿no? Como ven, aquí hay arbolado joven y de estos uno de cada 1000 va a sobrevivir. Entonces, hay pinos, hay otro más grande que estos en Vallecitos, gigante, mucho más grande. Pero una cosa es que quiero, ve y huele la corteza y dime a qué huele. Mételo en la nariz. Como dulce, ¿no? Vainilla o qué. Vainilla, chocolate, nos dicen que capuchino. Capuchino. A dulce, a vainilla, chocolate. Aquí, en estos bosques, la principal fuente de descomposición son los incendios. Y la principal fuente de incendios son los rayos. Y en muchos árboles puedes ver las huellas de los rayos. Entonces ahorita voy a buscar uno para enseñarles las huellas de los rayos. Y algunos, hay unos que sí los parte un rayo. Está el árbol partido, ¿sí? Es un bosque muy sano, pero igual que en una ciudad, siempre hay unas cuantas gentes enfermas que se están muriendo, ¿verdad? Sí. Pero si están muriendo 50 gentes en una ciudad de 200,000, pues siempre hay algunos enfermos, pero no es un bosque completamente infectado, es un bosque muy sano. Y es un bosque muy sano porque es un bosque lleno de adultos, es un bosque muy abierto y que se ha regulado solito. Entonces,
Y esos árboles se van a quedar ahí por muchísimo tiempo porque la descomposición es muy lenta. La descomposición de hongos es unos hongos secos. Entonces se está desmenuzando, pero no es el crecimiento, no es lo que estamos acostumbrados a ver en otros climas. Pero eso genera además algún tipo de abono. Se queda aquí, Ajá. se queda aquí. Entonces esa es la huella de un rayo. Ajá. Entonces el árbol sobrevivió. Ajá. Y esto, cuando pegue el rayo y quema el suelo. Entonces, como hay poca vegetación, quemará 2 o 3, 4 metros alrededor y ahí para el incendio. Cuando hay suficiente vegetación, se sigue. Entonces es como el primer causante. Y hay otros, es el primer causante. Aquí está otro, aún mejor, hay uno más. Tiene una huella de rayo aún más bonita. Sí. No, el rayo pegó y quemó y quema alrededor. Entonces se va a quemar la hojarasca y hasta dónde va a llegar. No hay mucho que... Ahora desiertos y valles son de ellos por adopción voluntaria, por derecho de amor, diseminados por ríos, bosques y pueblos, ciudades, zoológicos, incluso cantinas del desierto. Es posible encontrar reptiles contando historias extrañas de raros peces que se fueron, de aves que serán. Estamos en el parteaguas de la Sierra San Pedro Mártir. A mi izquierda, que es el este, a 3000 metros debajo de nosotros está el desierto de San Felipe, donde es parte del desierto sonorense. Y al oeste, a mi derecha, es la parte más alta del clima mediterráneo de Baja California. Entonces aquí es el mayor receptor de agua del estado, es esta sierra. En unas cuantas horas aquí va a haber lluvias monzónicas que van atraídas por el aire caliente del desierto y el frío de la montaña, entonces forman nubes muy grandes que caen en forma de agua y es una de las dos fuentes de agua que tenemos y es lo que ayuda a apagar los incendios. En el clima mediterráneo tenemos otra cosa, son veranos secos y inviernos húmedos. Entonces, como son veranos secos, la descomposición principal que hay, cómo se reciclan los materiales de la tierra es a través de incendios. Entonces un componente principal de este ecosistema son los incendios. El componente principal de acá, del lado este, es el desierto, son estas lluvias cortas de temporada. Entonces, aquí en Baja California hay muy pocos arroyos permanentes. El único agua que recibimos es la que nos llega por estas lluvias. Si es un año que hay mucha nieve, vamos a poder recibir mucha agua. Si es un año de muchos monzones, vamos a poder recibir mucha agua. Llevamos 7 años sin lluvia. Entonces, aunque no hemos perdido mucha de la biodiversidad, sí está muy afectada. Las poblaciones de muchas aves y de muchos animales han bajado mucho, simplemente porque no hay agua y porque no hay alimento. Aún así, aquí en la sierra, podemos ver una gran diversidad por la forma en que está hecha. Esta sierra lleva 15.000 años desde la última glaciación y ha formado una ecología basada en fuego. Entonces, los incendios se autorregulan y lo que tiene son pedazos de bosques o pedazos de chaparral de diversas edades y esa variedad de edades, esa variedad de densidad de la vegetación da lugar a que haya mayor riqueza animal. Este es el extremo este del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir. Y aquí, que estamos en el Observatorio Astronómico Nacional, hay una reserva astronómica de 3000 hectáreas.
Antes de que fuera Parque Nacional, que se decretó en 1923, para 1917, esta sierra, la Sierra de Juárez y un lugar que se llama El Pinar, se declararon reservas forestales. Entonces, desde principios del siglo pasado, poco después de las revoluciones, ya había la idea de que la masa boscosa del norte de Baja California es única y que jamás se debe explotar. Y esa es otra característica muy importante de la Sierra San Pedro Mártir. Este es uno de los pocos bosques que queda en el mundo que jamás han sido explotados comercialmente de forma intensiva. Cuando los misioneros llegaron, se hicieron sus misiones, de repente los usan para hacer sus casas, pero no ha habido una explotación comercial intensiva. Entonces, si queremos saber cómo eran los bosques de California hace 100 y 200 y 300 años, podemos venir aquí. Es más, es posiblemente muy parecido a los bosques de antes de la entrada de los misioneros. Hay aquí árboles que ya eran adultos en 1380 y la composición vegetal sigue siendo la misma. Hay una pequeña diferencia, como por muchos años hubo aquí vacas, las plantas ya no te llegan al hombro como cuando estaban aquí los misioneros, pero las plantas que había entonces sigue habiendo. Entonces, si algún día podemos dejar que las plantas crezcan 10, 15, 20 años, vamos a poder recrear el bosque que vieron los misioneros. Hay una amenaza más ahora, el cambio climático global. Y una de las predicciones del cambio climático es que va a llover menos en invierno aquí, que es cuando llueve. Entonces, uno de los cambios que a lo mejor podemos ver en nuestra vida es la desertificación de este bosque. Y cómo que se van a ir desplazando las plantas más desérticas más y más hacia arriba y pudiera ir muriendo este bosque. No sabemos qué va a pasar. Nuestra esperanza es que aquellos árboles que están aquí desde 1300 hayan sufrido sequías parecidas y por ese proceso de selección natural sigan creando hijos resistentes a sequías, pero eso es algo que no sabemos y que no podemos explorar, pero es una predicción, es una esperanza que tenemos, que haya aquí la genética para poder adaptarse a esta nueva situación. La conservación biológica es importante, pues simplemente porque son recursos que nosotros tenemos para vivir mejor, podríamos decir, en todos sentidos, en el sentido material, en el sentido cultural. La conservación tiene una gama muy grande de aspectos, desde simplemente la responsabilidad que tenemos nosotros como especie de cuidar el resto de las especies con las que convivimos, la responsabilidad de dejar riqueza biológica para las generaciones que vengan en el futuro, la responsabilidad de conservar estos recursos para futuros aprovechamientos, por mencionar solo algunos, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Puedes dedicar una pequeña porción de su terreno a un desarrollo y el resto conservarlo. Ahora que se están puesto de moda esta palabra de servicios ambientales, puedes vender servicios ambientales. Tenemos que ver si podemos vender captura de carbono. Podemos ver qué se pueden vender. Casi todos los ejidos que están en Valle de los Cirios, no todos, tienen un pedazo de costa. Entonces tal vez pueden hacer pesca sustentable en la costa. Sé que hay erizos, sé que hay pepino de mar y el gobierno mexicano, a través de instituciones como el CICES, está haciendo investigación de si se puede hacer y a qué nivel se pueden explotar los recursos marinos. Y también tenemos que ver qué recursos del desierto se pueden explotar. Por ejemplo, ahorita estamos viendo lo del Mar de Cortés, está muy fuerte. Lo de la escalera náutica, que ahora ha cambiado de nombre, sí. Ya es Mar de Cortés. Sí, ya es Mar de Cortés. Entonces puede haber un desarrollo, porque ellos dicen que, bueno, quieren apoyar a la gente, sobre todo eso, las comunidades pesqueras, ¿no? Cuando empezó la escalera náutica, una de las cosas, cuando empezamos a tratar de dialogar con ellos o hacerles sentir cuál era la mejor manera de desarrollar la escalera náutica, digamos que había 3 tipos de puertos. Aquellos que ya existen, ya más o menos desarrollados, como son Ensenada, La Paz, Guaymas,
aquellos que están medio desarrollados, como eran San Quintín, Bahía de Los Ángeles, y aquellos que iban a ser completamente nuevos. Y lo que ellos, se empezó a construir en lugares donde no había nada. Dijimos, no, ¿por qué no empezamos mejorando los puertos que ya existen? La Paz, Los Cabos, Ensenada, Guaymas. Una vez que esté hecho eso, nos vamos a aquellos donde ya hay algo de instalaciones, desarrollamos eso y al final desarrollamos los puertos nuevos. ¿Por qué? Porque si no vamos a crear elefantes blancos, y ya tenemos elefantes blancos. Santa Rosalita es un elefante blanco ya, esa carretera ya es un elefante blanco. Entonces, no estamos diciendo que no se haga, estamos diciendo que para hacerlo hay que pensarlo de forma diferente. Es muy interesante que la escalera náutica lo primero que pedía era carreteras más grandes para la península, para llevar insumos a los veleros. Si es una escalera náutica, la forma más razonable de llevarlos es por el agua. Entonces sería mucho más fácil llevar carga por el agua y mucho más barato y así darle insumos a los diferentes puertos a crear toda una infraestructura que va a poner mucha presión sobre el paisaje. Entonces es una escalera náutica concebida por personas que no saben sobre el mar. Cualquier proyecto de esta magnitud tiene un impacto muy grande en la región, en esta región o en cualquier otra. Y desde luego es un factor de riesgo para todo. Es para la biota, un factor de riesgo realmente también para los habitantes de la región que esperan a lo mejor más de ese proyecto o esperarían más de ese proyecto de lo que realmente eventualmente les podría dar. Sí, realmente eso es un factor de riesgo muy importante, un proyecto de esta magnitud. Entonces, ¿se esperaría la actuación por parte de quién? Es una buena pregunta. Los primeros en actuar deberían ser la gente interesada, los habitantes del lugar, en estar realmente convencidos de si se debe o no se debe llevar a cabo este proyecto de escalera náutica. Y es muy común pues que la gente de la región vea esto como una oportunidad muy importante para obtener recursos, ¿no? Se vio como tratar de crear el equivalente a una Riviera Maya en Baja California, donde no, es el tipo de personas que vienen aquí son diferentes. Tenemos que entender que hay turistas que están dispuestos a pagar mucho dinero, relativamente mucho dinero, por ir a un lugar aislado. Y yo creo que es el tipo de turista, semiturista de aventura y turista de aventura, que es el que atrae a la gente a Baja California. Otro de los desarrollos fuertes que puede haber, existe este plan de Puerto Colonet. Quieren hacer en menos de 10 años una ciudad de más de 200,000 habitantes en una región donde hay lo que llamamos microendemismos. Hay plantas cuya población total es menor a un campo de fútbol. Ese es el tamaño de la especie, no hay más. Y queremos hacer un desarrollo, un mega desarrollo ahí, con un tren que lleve a la frontera. Entonces estamos hablando de un impacto muy, muy fuerte, y a menos que podamos realmente dialogar con los desarrolladores para conservar la riqueza del área y darle otro polo de crecimiento al estado, podemos perder una riqueza biológica muy, muy bonita.